Saludos a la amada audiencia de RKM, saludos a los hermanos que están escuchando por Facebook, saludos a los hermanos que están escuchando también por las redes, bendiciones para todo ello. Como siempre, todos los viernes, trayendo palabra del Señor para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Los invitamos a que se queden con nosotros una hora en el nombre de Jesús. También tenemos estos programas están saliendo por YouTube. Tenemos una página que se llama Sin Frontera la Palabra. La parte donde dice Sin Fronteras es con arroba. Hermano Kevin, Dios te bendiga mucho. Hermano Gustavo, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho, hermano. Y saludos también a las repetidoras de Tandil, Rosario y Córdoba. Muchos saludos para ustedes y muchas bendiciones, hermano. Paz del Señor y gracias a Dios nuevamente hoy estamos compartiendo desde RKM este programa denominado en llamar Sin Fronteras, donde estaremos nuevamente compartiendo con ustedes todo lo que el Señor ha venido poniendo en nuestros corazones para advertir y que la Iglesia conozca los tiempos en los cuales estamos viviendo. Ya hace varios programas venimos tocando todo lo que es relacionado al libro del Apocalipsis, donde nos hemos centralizado en conocer en profundidad lo que la palabra de Dios nos dice en cada uno de sus puntos. Estas revelaciones, este libro tan revelador y tan importante para nuestras vidas, que no podemos darnos el permiso de no conocerlo. Debemos de conocer este libro. Anunciamos el viernes pasado que es necesario que conozcamos las profecías del Antiguo Testamento para poder entender el desarrollo en las profecías del Nuevo Testamento. Sabemos que es un libro que está lleno de simbolismos, pero estos simbolismos, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y comenzamos a escudriñar la palabra de Dios y a profundizar el significado de cada una de las palabras que se han escrito en este libro para que nosotros interpretemos de la manera que Dios quiere que interpretemos las Escrituras, hay un amplio conocimiento en la palabra de Dios, en todos los libros que nos traen a memoria para que nosotros podamos desarrollar lo que en sí estas palabras nos quieren anunciar, y por eso nosotros hemos venido compartiendo ya desde hace varios programas, valga la redundancia nuevamente, sobre qué debemos de conocer, qué es lo que verdaderamente este libro nos está anunciando, cuáles son las advertencias que el Señor nos hace como iglesia, como pueblo, cuál es la esperanza bendita a la cual todos nosotros como hijos de Dios aguardamos que llegue ese momento, el reinado del Señor sobre la tierra y todos estos acontecimientos que la palabra de Dios nos viene hablando. También hemos compartido con ustedes el diseño, ¿sí?, como por un espejo de la ciudad santa de Jerusalén que descenderá del cielo cuando este milenio llegue a su finalización aquí en la tierra, donde viviremos para siempre con el Señor, ¿sí? Entonces hemos estado hablando y hemos estado desarrollando todos estos temas. También hemos identificado todos los grupos que atravesarán por estos 1000 años, ¿sí? Pero también hemos estado hablando de aquellos que lleguen a la finalización de este periodo de 7 años llamado la tribulación, ¿sí? Dividido en dos partes, la tribulación y la gran tribulación, los juicios de Dios y la ira de Dios. Son dos cosas claves que nosotros como iglesia debemos de comprender. Si bien son similares, no son iguales. Hay dos periodos por el cual la palabra de Dios deberíamos de hacer uso de nuestro pensamiento enfocado en la dirección que la palabra de Dios nos está dando. Si bien nosotros vemos que es un tiempo de 7 años, como dice la palabra de Dios, la semana de Daniel, en el libro de Daniel el profeta encontramos el desarrollo de estos acontecimientos, pero también vemos en profundidad la división de estos dos periodos, de 3 años y medio y 3 años y medio, medio tiempo y medio tiempo. Entonces, no me parece sorprendente de que la palabra de Dios nos lleve a reconocer que este periodo está dividido en dos partes, porque evidentemente hay muchos que se han confundido pensando que es la ira de Dios los 7 años. Y déjame decirte que los primeros 3 años y medio va a haber un previo engaño para poder llevar a las masas a que
realmente reconozcan que el enemigo es el Mesías, ¿sí? Entonces sabemos que va a haber un previo engaño a esto, y son los tiempos y son las cosas, son los sazones que nosotros debemos de conocer en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para leerla así apresuradamente. Necesitamos un tiempo para conocer en profundidad qué es lo que la palabra de Dios nos dice. En la palabra de Dios hay muchas claves para entender ciertos pasajes donde sí o sí debemos conocer la palabra de Dios. Y cuando hablo de la palabra de Dios, son los 66 libros escritos en la palabra de Dios. Entonces, porque varias veces he escuchado, no, esto es para Israel, esto era para Israel, ahora estamos en la gracia, sí, amén, estamos en la gracia. Pero esto no te invita a desconocer la palabra de Dios, porque todo apuntaba hacia el Señor. Esto creo y quiero que lo tengas en claro en tu mente, ¿sí? Esto no es una nueva doctrina ni nada por el estilo, es la doctrina que el Señor nos ha enseñado. Lo vemos al Señor muchas veces haciendo memoria de pasajes del Antiguo Testamento relacionados a lo que Él nos estaba y nos ha dejado escrito en la palabra. Entonces, vale esto que estamos compartiendo en esta tarde. Hoy vamos a iniciar con los sellos del Apocalipsis y me gustaría que realmente puedan prestar atención lo que esto significa y qué implicancia tiene para la iglesia y para el mundo entero, ¿sí? Porque nosotros vemos en el libro de los sellos, ¿sí? Creo que tal vez muchos de ustedes lo conocen y conocen estos pasajes, pero siempre debemos de preguntarnos qué implicancia tiene sobre nosotros que somos el pueblo de Dios, qué implicancia tiene sobre la humanidad, aquellos que realmente no han creído al anuncio del Evangelio y aquellos que tal vez nunca vayan a creer, sí, pero llegará un periodo donde toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces vemos esta implicancia que tienen estos pasajes en el desarrollo del futuro, y no, esto va de mi parte, no veo este futuro tan lejano, ¿sí? Porque si comenzamos a profundizar en la palabra de Dios, y vuelvo a este tema de poder saber y conocer los tiempos en que nosotros como pueblo de Dios estamos viviendo, nos va a dar una señal, ¿sí? de realmente en qué tiempo estamos parados. Si bien la hora y el día nadie lo conoce, solamente está en la potestad de Dios, pero déjame decirte que la Biblia fue escrita, y más todas estas señales que van a preceder la venida del Señor. Entonces, los invitamos en estos restantes 50 minutos, 55 minutos, para poder entender un poco más en profundidad lo que la palabra de Dios dice. Bueno, ¿qué vemos? Nosotros hoy vamos a tocar el punto sobre los sellos del Apocalipsis, ¿sí? Pero anteriormente quiero compartir con ustedes algo que me llamó poderosamente la atención por la implicancia que tiene el libro de San Mateo, ¿sí? El sermón que podemos encontrar en el capítulo 24, a los versículos que vamos a desarrollar, para que ustedes puedan ver la conexión que hay del libro del Apocalipsis sobre estos puntos con el sermón que el Señor hizo, ¿sí? Dando entendimiento a conocer los tiempos en los que iban a preceder a su venida. Esto es lo importante que nosotros debemos tener bien enfocado en esto. Los primeros sellos describen, ¿sí? Juicios similares a aquellos que habló el Señor Jesús en el Evangelio. Guerras, rumores de guerras, ¿sí? Nación contra nación, reino contra reino, ¿sí? El Señor dice que habría pestes, plagas, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y vamos a dar inicio de inmediato con
el capítulo de Mateo 24, versos 6 y 7. Amén. Dice, y oréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os conturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán reino contra reinos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amén. Amén. Ahora, nosotros vamos a ver en el desarrollo de estos sellos que el quinto sello, presten atención, centra nuestra atención sobre aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vamos a leer Apocalipsis 6, 9. Amén. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Estamos hablando, recuerden y llévenlo a la memoria, para que ahora cuando comencemos a desarrollar qué es lo que implica, es que nosotros estamos hablando del quinto sello, ¿sí? Y también el Señor anunció en este sermón profético que estamos hablando recién, que habría persecución contra los creyentes. Y vuelvo a repetir, estamos hablando del quinto sello. Estoy haciendo hincapié en esto para aquellos que tienen el conocimiento de que la iglesia va a ser arrebatada antes de estos 7 años. ¿Sí? Vamos a leer Mateo 24, capítulo 9, del 9 al 14. Amén. Amén. Dice la palabra, entonces os engañarán, entonces os entregarán tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Yo creo que la clarificación que trae este sermón, la claridad que debería aportar a nuestro pensamiento, es que realmente entendamos la pregunta que se le había hecho al Señor, y el Señor contestando proféticamente, porque lo vemos en el libro del Apocalipsis teniendo una conexión con el libro de San Mateo, vemos realmente la implicancia que tiene sobre la iglesia. Hay muchos que defienden un argumento, porque es un argumento, porque si no tiene apoyo bíblico es un argumento o una mala interpretación, y no tenemos pruebas eficientes como para acentuar esta posición de los pretribulacionistas, por ejemplo. Cuando digo pretribulacionistas, son aquellos que han predicado que la iglesia del Señor no va a pasar un periodo de estos 7 años, ¿sí? Porque vuelvo a estos versículos que el hermano termina de compartir. El Señor les dice, ¿saben qué? Los van a entregar para ser afligidos. ¿Y qué van a hacer? Los van a matar. Y seréis aborrecidos de todas por causa de mi nombre. ¿A quién le está hablando el Señor? Esta es la pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer. Si tenés esa posición que te acabo de describir, ¿a quién entonces el Señor le está hablando? ¿Sí? Dice, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Está hablando a la iglesia, ¿sí? Entendamos que la palabra de Dios es clarificadora a la hora de mostrarnos la verdad. Por eso te vuelvo a repetir, si desconocer las profecías del Antiguo Testamento, no vas a poder interpretar el Apocalipsis, no vas a poder interpretar
este sermón, estas señales de las cuales el Señor habla. Amén. Bueno, vemos el sexto sello también. Dice que trae un gran terremoto, ¿sí? Y los cuerpos celestes, nos habla la palabra de Dios, son conmovidos. Y vamos a leerlo en el capítulo 6, verso 12 y hasta el 14. Amén. Dice, miré cuando se abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué vemos? ¿Qué implicancia tiene sobre el libro de San Mateo este versículo? Una vez más, el Señor también hizo referencia en el sermón. Amén. ¿Sí? Estos mismos acontecimientos que el hermano termina de compartir con ustedes, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Por eso hablamos de estos cuerpos celestes, que todos sabemos a qué se refiere. Vamos a Mateo 24, 29. Amén. Mateo 24, 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Esto es lo que nos está indicando, haciendo referencia a lo que estamos y venimos compartiendo, ¿no? Por último, en la segunda parte del sexto sello, vemos a la humanidad pecadora, rebelde, ¿sí?, escondiéndose de la presencia aterradora del Cordero, porque el Señor no vuelve como vino la primera vez. Creo que todos entendemos a qué nos estamos refiriendo, porque viene a juzgar a los hombres, ¿sí? Vamos al capítulo 6, vamos a leer del 15 al 17. Amén. Y los reyes de la tierra, y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en la cueva, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora veamos y apliquemos nosotros el paralelismo que hay entre ambos pasajes, ¿sí? El Señor, ¿qué hace? Nos da ciertas claves para que nosotros entendamos, ¿sí? Ejemplo, hablamos de los primeros juicios que estos sellos nos están indicando, pero aún no es el fin. Veamos Mateo 24, 6. Mateo 24, 6. Gloria a Dios. En breve le vamos a estar dando un número telefónico para que aquel que quiera hacer una pregunta o tenga alguna duda se pueda estar comunicando. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, esto sería principio de dolores, ¿sí? Miren Mateo 24:8. 24:8.
y todo esto será principio de dolores, dice. Es utilizada la figura de una mujer en este texto, de una mujer embarazada, ¿no? Embarazada, sí, amén. Cuando hace referencia a los dolores de parto, ¿sí? Pero todavía no ha llegado el momento del nacimiento de la criatura. Pero nos anuncia y nos muestra el Señor que es como la mujer de parto, que tiene sus previos dolores, pero todavía no ha llegado el momento de pasar ese gran dolor que la mujer siente al traer un niño al mundo. Entonces vemos esta comparancia tremenda, porque el Señor acá nos está mostrando que esto es principio de dolores. Pero ¿qué les dice el Señor? Pero todavía no es el fin. Y estamos hablando de los sellos del Apocalipsis, ¿sí? Entiendan los tiempos, porque es una de las claves para poder saber cómo serán y cuándo serán estos acontecimientos cuando todo esto acontezca. ¿Amén? Amén. Entonces, pero bueno, todavía no llega ese momento de ese nacimiento. Esto sí nos hace denotar los dolores deberán ser cada vez más intensos. Y que nos muestra y nos hace denotar es hasta la segunda venida del Señor. Esto el Señor está haciendo mención en ese capítulo. Estos juicios van a ser acumulativos, porque esto es lo que nosotros entendemos de cada uno de estos sellos que se irán rompiendo sobre estos jinetes, sobre los caballos del Apocalipsis, que nos va mostrando lo que harán sobre esta tierra. Amén. 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 Bueno, el comienzo del segundo sello no es determinante para que el primer sello se termine. A ver si me explico. El del primero, ambos sellos tienen lugar al mismo tiempo. El segundo no va a hacer que termine lo que el primero comenzó, porque estos juicios son acumulativos. Estos caballos se van a ir acumulando. Todos estos juicios que vendrán de mano de estas señales, de estos jinetes, de estos caballos, van a ir acumulando cada vez más. El camino del segundo sello no se termina, tampoco va a terminar el del primero, como estamos hablando. Ambos van a tener lugar al mismo tiempo. ¿Qué es esto lo que nos está indicando? Que cada vez será más intenso, porque precederán la venida en gloria del Señor Jesucristo. Esto es lo que esto nos viene anunciando. La persecución de los creyentes la vemos en el quinto sello. Recién hacíamos un análisis, ¿sí? Estamos desarrollando esta amplitud, pero ahora vamos a entrar de lleno a estos jinetes, a estos sellos. Entonces, esta persecución nosotros la vemos en el quinto. Para algunos, vuelvo a repetir, que sustentan que la iglesia no estará aquí. Y vuelvo a repetir, no hay suficiente evidencia para sustentar esa posición. Vamos a mirar en Apocalipsis 6, el verso 1 y el verso 2. Dice, los sellos, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El Señor está en el trono, y es quien ordena estos juicios, ¿sí? Porque vemos en este versículo, también vemos que acá hay implicancia de los cuatro
seres vivientes que la palabra de Dios nos muestra. Son quienes con voz de trueno dan la orden para que estos jinetes salgan. Amén. Amén. Vamos a hacer un repaso por Zacarías, porque es interesante. Por eso vuelvo a repetir, es interesante que conozcamos toda la Escritura, para poder entender a qué se refieren todas estas cosas y cuándo realmente comenzaron a ser anunciadas sobre estos tiempos. Vamos a leer del verso 1 al 8. Amén. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre los 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. El primer carro había caballos alazanes, y el segundo carro caballos negros. En el tercer carro caballos blancos, y el cuarto carro overos rucios y rodados. Dice: respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor en toda la tierra. Y el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salían tras ellos, y los overos salían hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por oír al correr la tierra. Y dije, ¿sigo? Vamos a leer hasta ahí. A ver. Quería que escucharan a aquellos que no han leído sobre lo parecido de esta visión que tuvo este profeta. Estamos hablando de Zacarías. El blanco, el primero, este caballo blanco, el que aparece primero, del primer sello, esto es símbolo de pureza, de santidad. Nosotros lo encontramos en la palabra de Dios una y otra vez, signo de verdad y de victoria, porque fíjense que él dice que salió para vencer, ¿sí? Salió para tener victoria. Nosotros vamos a seguir por el libro del Apocalipsis 2:17. Apocalipsis. Esto es importante para saber la conexión que tiene la palabra de Dios, ¿sí? Para que esta misma palabra no sea sacada de contexto, para que entendamos realmente lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 6:11. Apocalipsis 6:11. Amén. Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 7:13. 7:13. Entonces uno de los ancianos habló, diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Amén. Y vamos también a leer Apocalipsis 19:14. 19:14. Amén. Dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amén. Y Apocalipsis 20:11. Amén. Segundito. Dice:
dice, y vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron de la tierra y de los cielos, y ningún lugar se escondieron para ellos. Se encontró para ellos. Entonces vemos que a partir de la lectura de este sello donde dice que este jinete salió venciendo y para vencer, entendamos que la Biblia nos hace mención, no hace mención del jinete, ¿sí? Sí nos dice que tenía un arco armado para la guerra. En el contexto, los sellos, ¿qué nos indican? Los juicios, ¿sí? Y vamos a Apocalipsis 6, capítulo 6, el verso 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra de la paz, y que se matase unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces vemos que este caballo bermejo viene con una misión de hacer ¿qué? De quitar la paz de la tierra. Esta es la misión con la cual este caballo es enviado. Vamos a los anuncios de la radio y enseguida volvemos.